Si tienes pasión por las ventas, excelente actitud y dinamismo, esta es tu oportunidad. En Hispania te estamos buscando. Ofrecemos atractivas comisiones, capacitación y el respaldo de un equipo que desea ver tu talento brillar. Envía tu hoja de vida al correo info@hispaniamedia.tv con el asunto vacante ventas y te estaremos contactando. Somos Hispania, la ventana del talento nacional. José Miguel comenta, con análisis, opinión, entrevistas, periodismo independiente, promoviendo los derechos humanos, con el periodista José Miguel Guerra. Mis amigos, muy pero muy buenas, bienvenidos todos y cada uno de ustedes a la sintonía de nuestro programa José Miguel Comenta. Estamos en Hispania TV, en la gran cadena exitosa, en YouTube, en Facebook y en la X. Allí está el contenido de nuestro programa. Muchas gracias a todos por estar con nosotros. Y bueno, una aclaración para nuestros amigos de las redes de WhatsApp. En este momento no estamos teniendo WhatsApp, así que no estamos en las redes de WhatsApp. Si quieren hacernos llegar los comentarios, por favor, en nuestro canal de YouTube, en la X y en Facebook pueden hacernos llegar los comentarios. Estamos teniendo una baja señal en nuestro WhatsApp y nos hace imposible poder contestarlos. Si podemos, si llega la señal, allí la tendremos con todo gusto, pero por lo regular le va a salir una sola rayita. Una sola rayita. No vamos a estar en WhatsApp en este momento. Así que para que lo tengamos en cuenta, nos escriben a nuestro correo. Los que lo tienen están en todos. Es jmguerravideo@gmail.com. Allí usted puede escribirnos también. Y está en todos nuestros perfiles nuestro correo electrónico. Así que gracias por todos los comentarios. Y gracias por el bonito programa de ayer. Que continuamos esta semana con nuestras novedades informativas, con culturización general y muchos de los aspectos relevantes de la información, porque créanme que para hacer estos trabajos de fondo es bien difícil. Yo recuerdo en la época que hacía el Porque Nos Importa de RPC Televisión como productor de Julio Miller, y era porque nada más nos daban un día para ir a hacer todo el trabajo de campo. Julio nos decía a quién entrevistar, a quién no, qué era lo que íbamos a buscar, discutíamos eso sí, qué íbamos a hacer. Entonces todo el trabajo de campo lo tenía que hacer en un día, a veces adelantaba alguito, pero el día de edición era uno solo. Así que ese día de producción y había que llevarlo a postproducción. En ese tiempo no había postproducción digital y teníamos que estar en Callecuc, en Caledonia, para ir a la Transísmica, allá donde estaba la postproductora. Así que era todo un reto trabajar eso, y me da risa los muchachos de ahora, porque aquí en la computadora yo tengo toda la producción de televisión, todo lo que usted está viendo, los gráficos, todo se hace en una sola computadora, y si hago entrevistas también la hago en esta misma computadora, porque todo está ahora sincronizado con este software. Pero antes era una cosa, cada una de los procesos se hacía individual, y si te equivocabas, ay papá, a empezar de nuevo, porque era el insert o era el assembler para editar. Así que no había de otra, tenías que hacerlo muy bien y contra el tiempo, porque el noticiero era a las 6 de la tarde y ese era los lunes, ese era el estelar. Así que bueno, para que veamos las perspectivas de ahora, que todo es mucho más sencillo y la evolución de las cosas. Y bueno, ¿de dónde venimos y por qué tenemos dos apellidos y por qué en Hispanoamérica es que se siente más esto de los dos apellidos? Por lo menos yo soy José Miguel Guerra Moreno, Moreno por mi mamá y Guerra por mi papá. González por mi abuela y Pinto por mi otro abuelo. Así que imagínense cómo vamos allí todos los que tenemos. Y quién sabe más para atrás todos los demás apellidos que se fueron sumando. Pero bueno, eso los colegas de BBC de Londres nos dicen por dónde viene la cosa. ¿Por qué tenemos en España y en muchos países de Latinoamérica dos apellidos? ¿Te lo has preguntado alguna vez? A diferencia del resto del mundo, tanto los españoles como gran parte de los latinoamericanos tenemos dos apellidos. Uno que generalmente heredamos de nuestro padre y otro de nuestra madre. Esto nos ayuda a diferenciarnos del resto de millones de López, Fernández, Martínez, Rodríguez, Sánchez o García que pululan por el mundo. Pero tener dos no solamente sirve para diferenciarnos. Este sistema de doble apellido también pone en valor nuestra herencia materna y ha servido para que las administraciones puedan hacer un control más fiable de las poblaciones y evitar así confusiones. ¿Pero de dónde viene esta particularidad que nos diferencia del resto del mundo? Pues se oficializó con los primeros registros civiles, que son del siglo XIX,
Pero la tradición viene de siglos atrás y se debe en gran parte a las mujeres españolas. Durante siglos se origina con la costumbre castellana, aragonesa, de que las mujeres mantengan el apellido al casar, a diferencia del resto de Europa, y eso hace que durante siglos todas las familias tengan noción de que hay un apellido paterno y un apellido materno. ¿Pero cómo se fijaban los apellidos? Durante la Edad Media no existía un sistema fijo de apellidos, es decir, no pasaban de los padres a los hijos de forma ordenada o sistemática. De hecho, en la misma familia los hermanos podían tener apellidos distintos. Uno había tomado el del padre, otro el de la madre o el de algún abuelo o abuela. En el caso de los nobles, iban eligiendo los apellidos según el linaje que consideraran más importante. Y al resto de la población se les iba conociendo o bien por alguna característica personal, por su origen o por la profesión que tenían. Zapatero, pastor, herrero. Por ejemplo, si en un barrio había dos Pedros, quizá uno era Pedro Rubio y el otro Pedro Moreno. Si Manuel se había mudado a Madrid desde Sevilla, buscando trabajo, puede que se le conociera como Manuel de Sevilla. ¿Y los apellidos acabados en -ez, de dónde vienen? Pues a todos esos el apellido les vino de su patronímico, es decir, de ser hijos de quienes eran. Martínez, hijo de Martín, González, hijo de Gonzalo, o Rodríguez, hijo de Rodrigo. En la mayoría de los casos, el apellido no era algo que se elegía, sino algo por el que se conocía una persona. El único nombre que se imponía a los niños en el bautizo era el nombre de pila. Y ahí se notaba también el nombre por el que se conocía a sus padres, por ejemplo, Antonio, hijo de Francisco, y Juana. ¿Y cuándo empiezan a fijarse los apellidos? Pues en el siglo XVI, con el Concilio de Trento, la Iglesia decide que quiere tener un registro de bautizados, de matrimonios y de defunciones en los libros parroquiales. Esto le resulta muy útil, por ejemplo, a la Inquisición. La expresión de por los cuatro costados, una persona que ahora mismo se diría honrada por los cuatro costados, se refiere a que la Inquisición buscaba tus antepasados por los cuatro abuelos, porque la Inquisición quería que no hubiera impuros por ninguna de las ramas. En el siglo XIX, los liberales en España quisieron que ese control de la población pasara de la Iglesia al Estado, y ahí empiezan a surgir los primeros registros civiles. ¿Y controlarte para qué? Pues sobre todo para pagar impuestos y para los reclutamientos para el ejército. Así que los apellidos, que a lo largo de la historia se habían usado de forma privada y eran de alguna forma un asunto de elección personal, tú decidías cómo querías llamarte, pasó poco a poco a ser un asunto oficial. En 1822 hay un primer registro en Madrid, luego se hace otro en 1840 ya para las capitales importantes, y a partir de 1871 comienza ya el general para el 100% de la población. Y una fecha final, 1889, que es cuando el Código Civil Español ya contempla el uso del apellido paterno y materno para los hijos legítimos. ¿Pero cuándo pasa a América Latina? Pues aunque muchos de los países latinoamericanos se independizaron antes de que se establecieran estos registros civiles, durante el siglo XIX siguieron la inercia española. Además, la idea de que la mujer tuviera su propio apellido estaba muy arraigado porque compartían las mismas raíces hispanas. Pero es que también el sistema era muy útil y esto hizo que el doble apellido se extendiera por toda la América de influencia española. Hoy la gran mayoría de países de América Latina mantiene ese sistema de doble apellido, aunque hay excepciones, como la de Argentina. Allí la inmigración masiva europea trajo una gran riqueza de apellidos y por eso se puede elegir si sus hijos llevan solo el apellido de uno de los padres o los dos. Bueno, ya lo saben, eso es en ese caso, pero de que la mujer mantenga su apellido, no, mantiene el apellido del papá. Y todas estas feministas de que que vamos a eliminar el patriarcado y que vamos a usar nuestro apellido de soltera. El apellido de soltera de ustedes es el apellido de tu papá. Sigue siendo el patriarcado. No es el apellido. Y vuelves y buscas el apellido de tu mamá, siempre va a ser el apellido de su papá. El primero. Y el segundo es del papá. O sea, es un bucle ahí que se está repitiendo y repitiendo y repitiendo. Pero bueno, eso para ponerlos en ese contexto. Y de verdad nosotros nos salvamos de la capa de ozono. Para los que somos mayorcitos, sabemos que en los 70 nos mataban la noticia de que se iba a acabar el mundo, de que íbamos a tener que usar unos super bloqueadores solares porque se destruyó la capa de ozono con los aerosoles y todo. Es más, en Robocop hay un anuncio que la gente tenía que andar con un bloqueador azul en la calle y 15 minutos nada más podía exponerse al sol porque se había perdido la capa de ozono. ¿Será cierto?
fue verdad. Guerras, hambrunas, extinciones. A veces necesitamos un recordatorio de que la humanidad también ha sabido reconocer sus errores y solucionarlos. Hablemos de un caso emblemático, donde políticos, científicos y empresarios se unieron en defensa del medio ambiente. Hablemos del agujero de la capa de ozono. Para entender el agujero, antes hay que entender la capa de ozono. Se trata de una región en la estratosfera ubicada a una altura de entre 15 y 35 kilómetros sobre nosotros, donde hay una alta concentración de ozono. Actúa como un escudo invisible que impide que la mayor parte de los rayos ultravioleta del Sol, que son dañinos, lleguen a la superficie de la Tierra. Entonces, la capa de ozono estaba ahí arriba haciendo silenciosamente su trabajo de proteger a todos los seres vivos del planeta, cuando en los años 70 un científico mexicano dio la voz de alerta. Su nombre era Mario Molina y demostró junto a su colega estadounidense Frank Sherwood Rowland que estábamos usando unos químicos artificiales que eran una amenaza para la capa de ozono. Estos químicos, hoy llamados literalmente sustancias que agotan la capa de ozono, estaban en miles de productos cotidianos. Por ejemplo, se usaban en aires acondicionados, refrigeradores, productos para fumigar, suelas de zapatos y, por supuesto, todo tipo de aerosoles. La amenaza se volvió realidad en 1985, cuando 3 científicos británicos descubrieron que sobre la Antártida había un agujero en la capa de ozono. Este es un fragmento de entrevista que hicimos con uno de ellos. I must confess that at the time of the discovery, I thought it was just an obscure little facet of Antarctic science that probably wouldn't be of interest to many people. So I do find it astonishing that it is really one of the key moments in environmental science. Es que su hallazgo fue tan impactante que impulsó a los gobiernos a actuar, y lo hicieron muy rápido. Para 1987 se puso en funcionamiento el Protocolo de Montreal, el cual es considerado el tratado ambiental más exitoso del mundo. De hecho, es uno de los pocos acuerdos de la historia que consiguió una ratificación universal. El protocolo estableció, entre otras cosas, un calendario para la eliminación gradual de la producción y el consumo de las sustancias que afectan a la capa de ozono, con el objetivo final de eliminarlas por completo. Además, obligaba a los países más desarrollados a ayudar económicamente a los menos desarrollados para lograr esta transición. El éxito en la gestación del Protocolo de Montreal se repitió luego en su aplicación. Los plazos establecidos se respetaron en la mayoría de los casos, y algunos químicos hasta fueron eliminados antes de lo previsto. En 1995, Molina y Rowland ganaron el Premio Nobel de Química, y se calcula que para 2066 la capa de ozono podría estar recuperada por completo. Haber actuado a tiempo trajo beneficios enormes. El ejemplo quizás más evidente es el del cáncer de piel. Según un estudio, para 2030 se habrán prevenido 2 millones de casos por año. Y como este, se evitaron otra cantidad de problemas para la salud humana, así como daños en los ecosistemas, cultivos e infraestructuras. Incluso redujo considerablemente el empuje del cambio climático, ya que muchas de las sustancias que se dejaron de usar son también potentes gases de efecto invernadero. Llegado a este punto es necesario abordar una pregunta ya ineludible. ¿Por qué no se puede lograr un acuerdo similar para atacar el cambio climático? Bueno, yo entrevisté a Molina en 2019, un año antes de que muriera, y él señalaba 2 grandes problemas. El primero es que los combustibles fósiles, que son los principales causantes del cambio climático, se usan de forma muy extendida en las economías de prácticamente todos los países del mundo. En cambio, las sustancias que agotan la capa de ozono tenían un uso casi marginal comparado con el petróleo, por ejemplo. El segundo problema, según Molina, es que el cambio climático se politizó. En sus palabras, hay grupos de interés que han hecho un gran esfuerzo para que no se tomen las medidas necesarias para reducir las emisiones que están causando ellos mismos. Se siente pesimista, pero el Nobel mexicano también dejó una hoja de ruta. Lo importante, dijo, es que la sociedad en general sí quiera los cambios. En sus palabras, así es como históricamente hemos avanzado. Bueno, ya lo saben, supuestamente tenemos los resultados de lo de la capa de ozono en los aerosoles y otras cosas. Y sí, los combustibles fósiles, China, que es el mayor contaminante del mundo, no tiene ningún control y no está en ningún tratado de prevención, ni de control, ni nada de nada con relación a lo del cambio climático, ni nada de estas cosas. No ha firmado jamás uno de estos protocolos. Pero bueno, vamos a ver una clase, vamos a dar una clase aquí. Rápidamente, con un tremendo autor que se los recomiendo, lean su libro, Carlos A. González, La involución del siglo XXI. Es una cátedra, está en Amazon, Carlos González, La involución del siglo XXI. Nos da una cátedra de un tema que, pues, aunque usted no lo crea, muchos jóvenes están, y claro, todos cuando tuvimos esa edad y nos hablaron de la igualdad y de la sociedad de beneficio y todo lo demás, nos suena bien. Pero necesitas tener cómo poder sustentar esa situación, y eso no está sustentado bajo ningún precepto realmente que aglutine
resultados positivos. ¿Por qué? Porque el marxismo, cuando se convierte en doctrina oficial, deja de ser un cuerpo teórico y se vuelve un instrumento de control. Pero dejemos que Carlos A. González, este autor, nos explique rápidamente qué es lo que es el socialismo o la involución del siglo XXI. ¿Por qué el socialismo siempre termina derivando en miseria, dictadura y tiranía? Lo voy a explicar de una manera que lo va a entender todo el mundo. Como dije, no desde sesgos ideológicos, sino desde la coherencia. Vamos a partir de una verdad universal. Es imposible que pueda existir el socialismo si antes no ha existido el capitalismo. Y esto no es ni siquiera debatible, pues es algo que reconocen incluso los propios intelectuales socialcomunistas. Y esto es bastante sencillo de comprender. El capitalismo desarrolla la industria, la tecnología y una clase trabajadora organizada, aprovechando las ganas de prosperar de la gente en una economía de libre mercado. Es decir, la línea de salida sería: cuanto más me esfuerce y trabaje, más riqueza puedo lograr para mí. Y más puedo mejorar mi nivel de vida. Y dentro de ese egoísmo personal, en el camino, beneficio a la sociedad con mis productos, genero puestos de trabajo y meto riqueza en el circuito económico. En esto se basaba la mano invisible de Adam Smith. Mi gana de enriquecerme, mi egoísmo personal, genera beneficios a nivel social, porque ningún empresario se va a hacer rico si la gente no compra sus productos. Y si la gente compra sus productos, es porque el producto cubre las necesidades de la gente. Hasta ahí todo bien, ¿no? Es decir, el capitalismo crea la riqueza, mejor o peor repartida. Eso ya sería otro tema que habría que tratar aparte. Pero el capitalismo crea riqueza y gracias al capitalismo hemos prosperado como sociedad. Entonces es donde aparece el socialismo, bajo el eslogan de acabar con la diferencia de clases. Y claro, en la teoría el socialismo busca la igualdad y la justicia social. ¿Y quién puede estar en contra de la justicia social y la igualdad? Explicado de esta manera, yo personalmente te firmaba el socialismo de inmediato. Pero es que la realidad suele ser bastante diferente. ¿Cuánto va a durar lo bueno del socialismo? Lo que tarden en fundirse la riqueza que dejó el capitalismo. Y como ahora veremos, siempre, absolutamente siempre, se acaban fundiendo la riqueza del país. Fundiendo, malgastando, robando, no importa para el caso que vamos a tratar. Segunda verdad universal. Hasta hoy en día no hay ni un solo país socialista, comunista o socialcomunista al que le vaya mejor que un país capitalista. Se habla mucho de las desigualdades sociales del capitalismo, pero los datos nos indican que incluso los pobres en países capitalistas son menos pobres que los pobres de países socialcomunistas. Es decir, lo que se proponía en ese famoso libro de ciencia ficción llamado El Capital de Karl Marx nunca se ha conseguido, pues siempre han terminado matando de hambre al pueblo. Y aquí los cubanos y los venezolanos te pueden dar lecciones de socialcomunismo. Los de Corea del Norte, por ejemplo, no te pueden dar lecciones porque no pueden hablar. Y por cierto, Corea del Norte sería el sueño de todo socialista de Occidente, porque allí se nace con casa, trabajo y todos son iguales. Pero por algún motivo nadie migra allí. Este genio de Karl Marx decía que para que funcionara el comunismo tal y como él lo proponía, se debería aplicar en todo el mundo a la vez. Y claro, lo que consigues con eso es que las víctimas del socialcomunismo no tengan países libres de dictadura a los que escaparse, a los que huir. Y antes de que aparezca el típico que me va a decir que estoy mezclando marxismo, comunismo y socialismo, simplemente decir que no quiero hacer el vídeo demasiado largo y que el socialismo es simplemente la puerta de entrada hacia el comunismo. Pero vale, respondiendo a la pregunta del inicio. ¿Por qué el socialismo siempre acaba en miseria, dictadura y tiranía? Pues todo comienza por fases. El socialismo no se lleva bien con la propiedad privada y le gusta intervenir en la economía y coser a la gente impuestos. En España ya estamos escuchando estos discursos de que habría que prohibir que las familias tuvieran más de una vivienda y que se debería prohibir que la gente invirtiera en vivienda para especular o para ganar dinero con la vivienda. Entonces, si yo no puedo especular con la vivienda, yo como constructor, ¿para qué voy a construir viviendas? ¿Para qué voy a invertir en comprar casas para ponerlas en alquiler? Si el Estado controla la economía, no habría competencia y sin competencia se acabaría la innovación. Se detiene la mejora porque la gente no tendría ningún incentivo para crear algo mejor. Sin incentivos personales no puedo prosperar y si no puedo prosperar, ¿para qué me voy a esforzar? Y esto comienza a dar lugar a una sociedad de vagos y maleantes. La gente se vuelve cada vez más dependiente del Estado
y la gente que depende del Estado para sobrevivir no va a criticar a quien le da de comer, obviamente. Esto ya se está viendo en España. Un porcentaje muy bajito de personas es el que mantiene al resto de la población. Y esto se sabe que es insostenible y que no puede terminar bien. Pero España va como un cohete, cada vez más endeudado, por cierto. Por otra parte, con el sistema fiscal abusivo que tenemos, estamos teniendo fugas de empresarios, de autónomos y de gente que quiere prosperar. Les escupimos y los echamos del país, pero recibimos con los brazos abiertos a millones de personas que mantenemos el resto. Y no nos importa que este gasto se lo carguemos a la gente con más impuestos, a esa gente que trabaja y que se esfuerza más. De ahí viene el famoso dicho de que es muy fácil ser socialista con el esfuerzo y dinero de los demás. En el socialismo, el Estado tiene que controlar cada aspecto de la vida de las personas. Para que exista una igualdad real, esta igualdad hay que imponerla, porque las personas no somos iguales. Ninguna persona es igual a otra. Y el Estado termina decidiendo qué puedes fabricar y qué puedes consumir. Él se encarga de fijar los precios. Esto deriva también en que el Estado impondrá también qué puedes pensar y qué puedes decir. En el socialismo se premia el obedecer, no el pensar. Si piensas y tu discurso no se corresponde con la versión oficial, ya te acusarían de delito de odio de cualquier tipo. En el socialismo el poder está bastante concentrado. Comienzan diciendo que lo hacemos por el pueblo, por los más desfavorecidos, y esto puede terminar en un único partido político, porque el resto serían fascistas y atentarían contra el pueblo. Como está prohibido pensar, está prohibido el pensamiento disidente y por lo tanto hay que controlar a los medios de comunicación para que no mientan según ellos. Y así comienza la censura. Es decir, si una economía va mal, si un país va mal, la única manera de evitar que la gente se queje es prohibir la queja. El otro fallo que tiene el socialismo con respecto al capitalismo es que en el capitalismo, si un gobierno lo hace mal, se le echa. Y si una empresa quiebra, la empresa cierra y desaparece del mapa. Pero en el socialismo, una vez que se ha llegado a la fase autoritaria, que a esta fase siempre se acaba llegando si permanece mucho tiempo, si el gobierno lo hace mal, el gobierno no se va y tampoco hay manera de echarlo. Si una empresa estatal lo hace mal, esa empresa no quiebra nunca y asumen las pérdidas anuales los propios ciudadanos. Y como se suele decir, cuando ya no queda riqueza en un país, lo único que se puede repartir es la pobreza. Así que no, señores, no es ninguna casualidad que aquellos países que aplican el socialcomunismo siempre terminen igual. Pero por algún motivo las personas siguen pensando que esta vez será diferente, que esta vez sí funcionará. Y no, nunca funciona, siempre se termina igual. Y aquí la historia y los datos matan los relatos. Y termino, yo no puedo apoyar una ideología que critica y escupe al que emprende, al que produce, al que genera puestos de trabajo, al que se esfuerza, mientras que a su vez defiende al maleante y al que no aporta nada a la sociedad y que vive gracias a los que producen y se esfuerzan. Esto lo definen muy bien en un ejemplo que ponen a modo de humor en redes sociales. ¿Quieres que tu hijo no sea socialista? Dile que le vas a pagar 100 euros por limpiar toda la casa, hacer todas las camas y fregar todos los platos. Cuando termine de hacerlo, enséñale los 100 euros, pero dale solo 30 y dile que de los otros 70 son 30 para su hermano y 40 para los gastos comunes de la casa. Cuando te pregunte por qué su hermano va a cobrar igual que él, cuando precisamente su hermano ha estado jugando a la Play mientras él se estaba rompiendo el lomo, limpiando toda la casa, dile que es un fascista insolidario. Repite esta operación tantas veces como sea necesario hasta que tu hijo te diga: ¿sabes, papá? Yo no voy a trabajar para que mi hermano cobre sin hacer nada aprovechándose de mi esfuerzo. Bien, hijo, ya sabes en qué consiste el socialismo. Ahí está, el libro La involución del siglo XXI de Carlos A. González, explicando todos estos conceptos fallidos que hemos tenido, estos experimentos fallidos de casi 67, 66 años de experimentos fallidos que no llevaron a nada, solo a pobreza, miseria y sin futuro, absolutamente nada de futuro, para nadie. Nadie tiene futuro, tienes que emigrar para ir a buscarlo. 8 o 9 millones de venezolanos, tantos millones de cubanos, los nicaragüenses por todos lados, y así. Eso es lo que lleva. Incluso muchos españoles ya migrando a Argentina en gran medida. Pero bueno, si quieres empezar de cero, es muy duro. Uno lo dice fácil, empecé de cero 3 veces. Sí, empecé de cero 3 veces. Tuve que resetear el sistema 3 veces y de cero para emprender.
Pero no es fácil, pero también hay ayuda para hacerlo. ¿Estás empezando a estudiar desde cero para un examen o quieres aprender algo nuevo y no sabes por dónde empezar? Hay tareas que parecen tan enormes y complicadas que pueden resultar abrumadoras o desalentadoras de solo verlas. Pero no te desanimes, existen una serie de técnicas que te pueden ayudar en esta misión. En este video te comparto 8 consejos prácticos y probados científicamente sobre cómo aprender algo desde cero con ayuda de Barbara Oakley, una investigadora especializada en aprendizaje. La primera recomendación es proponerte objetivos de aprendizaje pequeños para que no termines abrumado por la cantidad de cosas que tienes que aprender. Es decir, divide y gana. Y empieza con sesiones de estudio cortas. Don't think about what you have to do. Think about how much time you want to put in each day. It takes off the worry of, oh my word, I have this gigantic examination. It's really scary. Instead, you're just saying, I have to do however many, whatever time frame you select, at whatever time of day you select. That's all you have to do each day. Cierto, pero eso no quita que probablemente tengas mucho que asimilar, ¿verdad? Bueno, existe una técnica de estudio desarrollada por el ganador del premio Nobel Richard Feynman que sirve prácticamente para abordar cualquier tema. Tiene 4 pasos. Primero, escribe todo lo que ya sabes sobre el tema elegido, sea cual sea, de la forma más sencilla y didáctica posible. Luego, explica todo lo que escribiste como si le estuvieras hablando a un niño imaginario o con alguien que sabe poco o nada del tema. Barbara Oakley cree que lo ideal es hablar con una persona real. The nice thing about speaking to a real person is that they will identify errors in your understanding in a way that your imaginary partner will not. When we are explaining to someone else, we're using this declarative hippocampally based explanatory system. Este sistema del hipocampo es importante en la formación de la memoria. En otras palabras, explicar las cosas en voz alta ayuda a retener ese conocimiento. Siguiendo con la técnica de Feynman, el tercer paso es identificar las lagunas en tu aprendizaje. Si no pudiste explicar con claridad o responder preguntas básicas, eso te ayuda a determinar qué es lo que aún te falta por aprender. Y este es el momento en el que realmente empiezas a aprender. Aquí puedes buscar fuentes fiables en línea, libros, podcasts, apuntes escolares y explorar lo que aún te falta por comprender. Y así, en el cuarto y último paso, vuelve a tus apuntes originales, anota la nueva información y trata de explicar de nuevo de forma que un niño lo pueda entender hasta que sientas que dominas el tema. Tomar notas es una buena manera de consolidar conceptos difíciles y concentrarse, especialmente si escribes a mano. Un estudio midió el rendimiento de los estudiantes universitarios que tomaron apuntes con papel frente a los que lo escribieron con una máquina. Y los primeros obtuvieron mejores resultados. I am very distractible, and if I'm taking notes, it makes me pay more attention because then I'm kind of going, oh, wait a minute, my hand is not moving. Oh, I'm not paying attention to that person. And then if I am paying attention, it's forcing me to synthesize the key aspects of what they're saying. Si te cuesta concentrarte en tus estudios sin distraerte con las notificaciones de WhatsApp, los videos de TikTok, recuerda que la concentración también es algo que se entrena. Barbara Oakley es defensora de una antigua y conocida técnica de concentración y recompensa llamada Pomodoro. Consiste en intercalar periodos de estudio con breves descansos y recompensas para el cerebro. Funciona así. Remove all distractions, focus for 25 minutes. If your mind drifts off, go right back to what you're doing. Then when you're done, spend 2 to 5 minutes, just like looking away and trying to remember what you've just learned. Then spend another 3 to 5 minutes doing nothing. I mean, you can go off and make a cup of tea. You can walk around a little bit. Pero cuidado,
Resiste la tentación de usar el celular en este momento porque eso interferirá con tu aprendizaje. Because if you pick your cell phone up, what you're doing is you are overwriting what you've just learned because you're continuing to focus and you're not, see, you need a period of no time whatsoever for your brain to tag what you've just learned as being important. Lo que nos lleva a otro punto importante. El cerebro necesita descansar para consolidar una experiencia de aprendizaje particular y convertirla en un recuerdo imborrable. Así que ten esto en cuenta, incluso si estás a contrarreloj o si, por ejemplo, solo tienes unos meses para estudiar para el examen de admisión a la universidad. La evidencia neurocientífica sugiere que necesitas crear un horario de estudio que no sobrecargue tu mente, porque esto no dará resultados. Barbara Oakley dice que no hay un número ideal de horas, sino lo que se ajuste a tu rutina, pero no más de 8 horas al día. The best study that I have found involves medical school students, and they found that medical school students who study more than 8 hours altogether in a day, you just don't do any better. En la misma línea, dormir también es una parte crucial del proceso de aprendizaje. What happens at night is your brain will swirl all of these traveling waves hundreds of times over the tagged synaptic connections and strengthen those. So, so relearning happens as well at night when you're sleeping, when those tagged connections get amplified. De hecho, puedes utilizar esto a tu favor y aprovechar los minutos antes de acostarte para pensar un concepto o ideas claves. Right before you go to sleep, in those 2 to 3 minutes, recall some of the key things that you're struggling with, you want to remember, you want to understand. Just bring those to mind, and that will help signal your brain, strengthen those, help me understand those, and you'll wake up in the morning and you'll be much closer to true understanding. ¿Y cuál es la mejor manera de usar la inteligencia artificial para estudiar? Ojo, no tiene sentido pedirle a ChatGPT que te dé las soluciones. Al fin y al cabo, si hace todo el trabajo, no crearás esas cadenas de aprendizaje cerebral que mencioné antes. Pero según Barbara Oakley, ChatGPT y otros programas de inteligencia artificial pueden ser útiles para simplificar, por ejemplo, conceptos mediante metáforas. When you find some really tough topic and you are just, you can't understand what they're talking about, especially if you have an electronic version of the document, go ask ChatGPT or Claude for a metaphor that can help you understand that topic. Otra particularidad interesante de utilizar la inteligencia artificial es que puede ayudarte en tu motivación y despertar tu curiosidad. So, for example, if you're really, you're like, I'm too tired to get up early this morning and study my hour to prepare for the exam. What can you tell me to, that can help motivate me to do this? That is really helpful. Ask it for ways to help you become curious about what you're studying. Because curiosity, when that curiosity is satisfied, it goes and it actually clicks in and makes more solid connections. Recompensar a tu cerebro es una estrategia útil para facilitar el aprendizaje, especialmente cuando estás estudiando un concepto difícil. En los momentos en que no hay otra y tienes que trabajar muy duro por un largo rato, la experta recomienda que si hay algo que te gusta mucho, como por ejemplo ver una serie, premiate con ver un capítulo. Eso es algo que puede inspirarte y ayudarte en estos momentos tan difíciles. Bueno, yo cuando tengo mucho trabajo o mucho que estudiar, ahora por lo menos con lo que recompenso a mi cerebro es con un capítulo de una serie que me divierte mucho que se llama División Palermo, es una serie argentina. ¿Con qué? Bueno, aquí estamos todos para tener series y realmente te resetea el sistema, te refresca, porque todos los días es algo nuevo en esta profesión. Y miren, me voy a retrotraer al 19 de noviembre de este año, cuando el director del Espectador de Bogotá, un tremendo periódico donde una de mis profesoras trabajó allí y todo, pues de mucha trayectoria en Colombia, y qué lamentable situación que haya tenido que salir
Fue triste verlo tener que aceptar que por meses estuvieron publicando información totalmente falsa, no sobre temas políticos y cosas así, sino eran otros temas, pero que un aprendiz de periodista recién graduado de la universidad solamente hacía trabajos con inteligencia artificial e inventó todas las historias. Y ellos no pueden saber cuál fue verdad o cuál fue mentira, así que eliminaron todas de su contenido, de su contenido web, pero ya de lo impreso sí se quedó. Y eso, ¿por qué? Porque este niño no tenía ni la menor idea de lo que era periodismo y simplemente la agarró por la fácil, inventó y perfeccionó la técnica con inteligencia artificial, compró alguno que otro app e hizo que patinara este periódico, que sus contrafuegos, su defensor del lector y todos fallaron por meses hasta que el sistema fue verificando la información que él emitía, porque eso es lo que hace un medio responsable cuando se dedica a la información. Tiene personas para verificar lo que el reportero está diciendo y ver el reporte de verdad si se apega a los principios de la ética profesional. Y bueno, lamentable que haya sido así en un periódico de trayectoria, de bastión de la libertad en Colombia, que enfrentó duro el narcotráfico y que ahora haya tenido que salir el mismo director del periódico a decir: fallamos en todo, no hay una sola excusa, y explicó el caso. Así que tenemos la vía fácil para hacerlo, pero a la larga te van a agarrar. Agarraron a los jueces haciendo allí mismo en Colombia, haciendo fallos con inteligencia artificial que rellena. Es como usar el Waze. Miren, por eso yo le digo a mis hijos y le digo a mis familiares: no usen el Waze. Esa inteligencia artificial sirve para saber dónde están los policías, eso sí, cuando está usted en la carretera abierta. Pero en la ciudad, en una ciudad como la ciudad de Panamá, usted tiene barrios peligrosos, zonas rojas, metidas en las áreas residenciales normales. Entonces, el Waze va a trazar una línea recta y lo va a atravesar por barrios peligrosos, que cualquiera le tira una piedra en el carro, lo detiene y se acabó el paseo. Y por eso no use el Waze. Apréndase vías seguras por la cual se puede mover si no sabe llegar. Porque para moverse entre los barrios, usted necesita ser del barrio. Y eso es la ventaja que tenemos nosotros, que conocemos cada recoveco de esta ciudad. Y es verdad, cada recoveco de esta ciudad lo manejamos porque sabemos, porque íbamos a jugar con los compañeros ahí en la Multichocolate de Curundú, íbamos a jugar fútbol y cuando se podía subir a la azotea, y porque también estábamos en la Multi de Santa Cruz y allá en San Joaquín jugábamos fútbol, y así en Mañanitas y en todos lados, en Tocumen, recorríamos Pacora, todos esos lados los conocemos y no hay un sector de San Miguelito que no. Entonces sabíamos, en Brooklyncito sabíamos llegar desde la universidad hasta la locería, sin tener que ir por la tumba muerto. Entonces no es que esto es tan sencillo, señores. Y la inteligencia artificial puede ayudar, pero no es el principal. Su consejo: busque las técnicas, arregle su cama y su cuarto apenas se levanta. Si logra hacer esta tarea, va a lograr muchas cosas antes que nada, pero si va a estar pendiente de que alguien le venga a ayudar, que me ayuden, que yo, pobrecito yo, entonces ya lleva el juego bastante perdido. Bueno, aquí nosotros hablamos mucho Spanglish y los yeyecitos se creen que porque le ponen nombre en inglés, qué ridículo nos vemos. Cuando llegan los gringos, y yo que hago muchas conferencias, 7, 8 conferencias con puros gringos, en Panamá y en el mundo, y realmente me da risa cuando yo escucho, porque claro, ahí se habla solamente en inglés, y veo estas ridiculeces del wedding planner y todas estas tonterías que nos queremos creer que somos de verdad algo importante porque hoy hablamos del brother, de la cosa. No, eso solamente nos demuestra la ridiculez que podemos llegar. Pero en Gibraltar hay un Spanglish bien violento, porque recuerden que Gibraltar pertenece a Inglaterra, pero la mayoría de la gente ahí es española. ¿Sabes que en Europa hay un sitio único donde se habla Spanglish, la mezcla de español e inglés? Pero no es un Spanglish cualquiera. Escúchalo. Qué poco peji he tenido
con este muchacho lo voy a llamar para atrás, porque a ver si quiere salir again with me, because I really like it. Puede que entendieras algunas palabras, pero ¿Beski? ¿Qué significan? ¿Y ese acento tan particular? Bueno, esto es llanito, el modo de hablar que tienen algunos habitantes de Gibraltar, un enclave al sur de España, pero que no pertenece a España. Acompáñame en este video donde te contamos más sobre este particular modo de hablar y por qué en esa región se habla así. Pero antes, escuchemos un poco más de llanito. Juni es algo gracioso, que una persona guapa o simpática, algo simpático, bonito, cute, como diría el término en inglés, cute. Cup of tea, puedes tomarte un té, que aquí todo el mundo la hora del termo, a las 5 de la Sí, tarde, imagínate. especialmente en la playa, tenemos la hora del termo. En la playa se va, se saca el termo y se toma tu cup of tea porque tiene que ser en un porcelain mug, porque si no, no eres llanita. Me chala, que te gusta. I love it. It's more, Sí. it's like, me chalo con eso, I love it. Sí. Qué guay, ¿no? Me encanta. Es como más passionate, que me gusta. En la unión del mar Mediterráneo y el océano Atlántico está Gibraltar. Reino Unido lo considera territorio británico de ultramar, como ocurre con las Islas Malvinas Falklands, reclamadas por Argentina. No es parte integral de Reino Unido, pero está bajo soberanía británica. Tiene una población de 38.500 habitantes que tienen ciudadanía británica, aunque gozan de cierto nivel de autogobierno. Y también algunos hablan llanito. Pero cómo este enclave de apenas 6 kilómetros cuadrados en mitad de Andalucía y en un punto tan estratégico acaba siendo británico. La respuesta es la Guerra de Sucesión, un conflicto que empezó en 1701 y enfrentó a España y Francia contra Inglaterra, Holanda y Portugal. En medio de esta guerra, en 1704, una flota anglo-holandesa toma el peñón de Gibraltar y clava en tierra la bandera británica. En 1713, el Tratado de Utrecht pone fin a la guerra. En él, España pierde poder político y militar y cede a Gran Bretaña el territorio de Gibraltar literalmente para siempre. Hoy en día, España lo considera una colonia en Europa y tiene décadas reclamando ante la ONU su soberanía, o ha buscado al menos compartirla con Reino Unido. Pero en 1967 y 2002 los gibraltareños rechazaron esta opción en las urnas. Pero volviendo atrás, justo cuando los británicos tomaron el control de la isla, en 1713 empezó el éxodo de gibraltareños españoles. La lengua de comunicación seguía siendo el español, pero empieza una mezcla de lenguas con la llegada del personal del Imperio Británico y poblaciones de otros lados traídas por Reino Unido para trabajar. Los británicos van trayendo gente pues de Malta, de Génova, van llegando hindúes. Luego en los años 70 del siglo XX van a llegar los marroquíes. Es decir, todo esto va a conformar una característica muy propia en Gibraltar. Es decir, es un Spanglish, pero con características distintas a las de América. En la Segunda Guerra Mundial, Reino Unido saca de Gibraltar a la población para protegerla de posibles ataques italianos y los lleva a otros países bajo su control. Entonces, se dan cuenta de que el idioma es un problema. Los ingleses, al recibir en los campos de concentración a estos refugiados gibraltareños, se dieron cuenta prácticamente que no se podían comunicar con ellos porque no hablaban inglés. Es a partir de ahí cuando el gobernador de Gibraltar, y ante el regreso de los evacuados ya después de la Segunda Guerra Mundial, tiene que cambiar el sistema educativo. Ahí comienza la britanización del lenguaje. En la escuela se hablaba inglés, pero en casa y en los medios de comunicación se escuchaba español. Con la aparición de la televisión por satélite, esto cambia y tras un predominio del español y un inglés residual, ahora es al revés. La gente primero era monolingüe en español, luego bilingüe y ahora principalmente monolingüe pero en inglés. Y esto está haciendo que cada vez menos gente hable llanito. ¿Y cómo es el llanito? Sería un Spanglish con acento andaluz. Hay adaptaciones fonéticas en español de palabras británicas, como decir Mebli en vez de
marbles, canicas, o la adaptación de palabras y frases británicas. Te llaman para atrás aquí, para atrás, no es para atrás, es para atrás. Y para atrás quiere decir que te voy a llamar de vuelta. I'm gonna call you back. Te voy a llamar de vuelta. Pero no es tan sencillo como cambiar de inglés a español de un modo indiscriminado. El llanito tiene una fuerte base andaluza con préstamos y cambios de código del inglés. Sin embargo, no es ni andaluz, ni inglés, ni simplemente una alternancia entre ambos. Y aunque mezclen español e inglés, la experta nos dice que tienen una clara conciencia de qué palabras sí dicen y cuáles no en cada idioma. Por ejemplo, en llanito dicen claro, pero no dicen por supuesto. Y en vez del español rojo, usan el vocablo andaluz colorado. Usan la palabra carne, pero no usan cordero, ternera o cerdo, ya que para esas usan las palabras correspondientes en inglés. Pero, ¿no es un poco como el Spanglish americano? Pues no. El Spanglish en los Estados Unidos no es lo mismo que el llanito en Gibraltar. Eso se debe principalmente a 3 razones. En primer lugar, la variedad del inglés no es la misma, inglés americano frente a inglés británico. En segundo lugar, la variedad del español no es la misma, español latinoamericano frente a español andaluz. Y finalmente, las condiciones de uso y las presiones sociales relacionadas con el prestigio tampoco son las mismas. ¿Te acuerdas de la frase que te decíamos al principio? Qué poco peji he tenido con este muchacho, lo voy a llamar para atrás porque a ver si quiere salir again with me, because I really like it. Pues ahora te explicamos esas palabras en llanito y algunas más. Que you know about something, que you know, que tú le das un tema a alguien y le dices sí, o tiene pequi, sabe de lo que va. Pero poco pequi es lo que ha dicho Michelle, pocas luces, ¿verdad? Y ya te hemos dicho que es llamar para atrás, que es call you back, devolver la llamada, llamarlo. Así que la frase completa sería: he tenido pocas luces con este muchacho, lo voy a llamar porque a ver si quiere salir conmigo, porque realmente me gusta. Ya sabes, cuando te digan que Spanglish solo hay en el continente americano, dile que qué poco pesqui tienen, porque existe también el llanito en Gibraltar y que es una cosa muy chuni. See you. Si te gustó este video, pon algo aquí abajo en los comentarios, compártelo y suscríbete a nuestro canal para ver más contenido como este. Hasta luego. Bueno, ya vieron el Spanglish que se da por allá y en otras lenguas también, en el guaraní. En Paraguay, yopará significa mezcla. Es el nombre de un guiso tradicional hecho con maíz tipo locro, porotos o frijoles, verduras y a veces carne. Pero además de este plato tradicional, también es como se conoce a una variación lingüística, o dicho de otra manera, a un modo de hablar. Y suena así. Hola, Mbaishapa. Me llamo Hugo y en este video ahora explica tamba epa yopará. Me te informa de hablar o mezclaba español a guaraní y comuneteba a Paraguay. En este video te contamos cómo nació, cuándo empezó a hablarse y sobre todo cómo suena en el día a día de los paraguayos. Paraguay tiene 2 lenguas oficiales, el guaraní y el español. ¿Cómo estás? Pero el yopará es algo distinto. Si vas a escribir yopará en español sería con Y-O-P-A-R-A y quizás le pones el acento al final. Si decís desde el guaraní es J-O-P-A-R-A sin acento. Es la forma de hablar que le permite al paraguayo bilingüe pasar de un idioma a otro, mezclando el español con el guaraní. En la misma conversación, incluso dentro de la misma frase. Ambos idiomas tienen sus propias identidades, sus propias estructuras, sus propias formas, pero que el yopará es una alternativa para la gente que o no habla 100% español o no habla 100% guaraní, que está en el medio. Por ejemplo, a escribir de WhatsApp a de contestáis. Te escribí en WhatsApp y no me contestaste. También se agregan morfemas. Estos son prefijos o sufijos en guaraní que se le agregan a las palabras en español para cambiar el significado de la frase o para reforzar el mensaje. Por ejemplo, uno puede escuchar la terminación na, que sirve para atenuar una orden o convertir el imperativo en un modo que los lingüistas lo llaman imperativo afectivo o imperativo cariñoso. Vamos al cine mañana.
Vamos al cine mañana, por favor. Ahí no se convierte en un imperativo así de exigencia, sino es un imperativo, pero afectivo a la vez, ¿verdad? Más ejemplos del yo pará en la vida cotidiana. Ando medio caigüe. Ando medio cansado. ¿Ya viste, Pico, este TikTok? Y gusto y tereí. ¿Ya viste este TikTok? Es muy divertido. Te quiero y tereí. Te quiero demasiado. El yo pará combina elementos del alfabeto español con el guaraní, que tiene 33 letras con 12 vocales y 33 sonidos con sus reglas gramaticales propias. Es más, en guaraní no existe la letra C ni la Z. Tampoco existe la tilde en las palabras agudas porque estas son predominantes. Por ejemplo, en guaraní, vaca es vaca, caballo es caballú y camisa, camisa. Todas estas palabras se acentúan en la última sílaba aunque no lleven tilde y también son adaptaciones del español. Las raíces del yo pará están en el guaraní, que es una lengua que también se habla en el noreste de Argentina, una parte de Bolivia y Brasil. En Paraguay casi el 70% de la población habla o entiende guaraní, aunque solo el 2% se reconoce indígena. Que el guaraní es un elemento de cohesión social dentro del Paraguay. El yo pará es el modo cotidiano de expresión del Paraguay. Pero esta aceptación y difusión del guaraní no siempre fue así. Con la llegada de los españoles a América, el español fue impuesto como una lengua dominante y el guaraní fue reprimido. En 1811, con la independencia de Paraguay, el guaraní seguía siendo la lengua mayoritaria entre la población, pero las autoridades intentaron erradicarla y fue perseguida. En las escuelas eran duramente castigados los niños que hablaban en guaraní. Se los hacía arrodillar sobre sal gruesa, sobre tapitas, sobre maíz. Eran castigos bastante duros y muchos de estos chicos nunca más quisieron hablar guaraní una vez que fueron mayores. Pese a todas estas barreras, el idioma resistió. Según David Galeano, presidente del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, hay dos momentos históricos que explican su permanencia: la Guerra de la Triple Alianza y la Guerra del Chaco. Tras las guerras, fueron las mujeres indígenas quienes jugaron un papel clave en mantener vivo el guaraní, y la población paraguaya encontró en esta lengua un símbolo de unidad. Después de las grandes guerras que tuvo el Paraguay, lo que quedaban eran estragos, era destrucción, era muerte. ¿Quiénes mantuvieron vivo el calor, el fulgor de la lengua guaraní? Las madres, las mamás. A mediados del siglo XX surgieron nuevos intelectuales que hablaban y defendían el guaraní y lograron introducirlo en las escuelas y en las universidades. Pero no fue hasta 1992 cuando fue declarado en la Constitución como lengua oficial junto con el español. Hoy el yo pará es la forma cotidiana de hablar de millones de paraguayos, desde Asunción, la capital, hasta las zonas rurales. Se habla en las casas, también se escucha en la radio, en el cine y en las redes sociales. Es un idioma vivo y flexible, que evoluciona con cada generación. Todos en Paraguay saben lo que es el yo pará. Se comunican, viven y sienten en yo pará. El yo pará no es solo una mezcla de idiomas, también cuenta la historia de un pueblo que resistió, que se mezcló y se transformó en lo que hoy conocemos como Paraguay. Bueno, allí tienen pues una mezcla de todo lo que es. Pero ahora quiero compartirles y estamos emocionados. ¿Por qué? Porque ya ustedes saben, María Corina Machado va a recibir el Premio Nobel de la Paz por su trabajo incansable en la búsqueda del retorno a la democracia en Venezuela. La opositora venezolana María Corina Machado es la nueva ganadora del Nobel de la Paz. And I'm calling to inform you that in a few minutes it shall be announced here at the Nobel Institute that you will be awarded the Nobel Peace Prize for 2025. Oh my God. Machado, de 58 años, es la voz principal de resistencia al gobierno chavista liderado por Nicolás Maduro y que gobierna Venezuela desde hace décadas. Sobre Machado han pesado órdenes de captura, se han vertido amenazas y se le ha inhabilitado de cargos públicos.
Pero nada de esto ha impedido que continuase haciendo política y que finalmente se consolidara como la líder indiscutible de la oposición en Venezuela. Desde la clandestinidad, donde permanece desde las elecciones de 2024, reaccionó al premio diciendo que este es el logro de un movimiento, de una sociedad. En BBC Mundo repasamos 3 hitos que definieron la carrera política de la llamada bestia negra del chavismo, reconocida ahora con el Nobel de la Paz. En 2005, Machado, de entonces 37 años, fue recibida por el presidente estadounidense George W. Bush en el despacho oval de la Casa Blanca. Machado acudió como fundadora y directora de la organización no gubernamental Súmate, creada en 2002 para defender derechos civiles y políticos en Venezuela. La imagen con Bush puso a Machado en el punto de mira del gobierno venezolano, liderado por Hugo Chávez. Desde entonces, el oficialismo la acusó de estar al servicio de la CIA y de colaborar con el golpismo imperialista que, según el chavismo, ejerce Estados Unidos, país donde Machado vivió y con el que guarda vínculos y conexiones políticas hasta el día de hoy. El gobierno venezolano también la acusó de recibir ilegalmente dinero de fundaciones estadounidenses y le prohibieron salir del país por 3 años. Tras la foto con Bush, la opositora se volvió cada vez más prominente en la política venezolana. En 2010 fue elegida como diputada de la Asamblea Nacional, recibiendo el mayor número de votos. Y en 2011 se presentó como la candidata en las primarias de la plataforma opositora Mesa de la Unidad Democrática, perdiendo frente al también prominente opositor Enrique Capriles en 2012. Ese mismo año fundó el partido 20 Venezuela, y también protagonizó otro momento que se grabó en la retina de los venezolanos. En una sesión parlamentaria, desde su escaño y tras un discurso de 8 horas de Hugo Chávez, Machado tomó el micrófono e interrumpió al entonces presidente. En su alocución señaló a Chávez por describir un país distante al que sentían mujeres y madres venezolanas. Le dijo que se había dedicado a expropiar, que es robar, y que era el momento de una nueva Venezuela. Durante estos años, Machado ha sido conocida por su fuerte oposición al chavismo y estuvo involucrada, por ejemplo, en la controvertida sesión en que varios parlamentarios acabaron a golpes en 2013. Machado fue la primera en calificar al gobierno de dictadura, rechazó intentos de negociación con el oficialismo y ha defendido incluso el uso de la fuerza para sacar a Maduro del poder. Y todo esto también la han convertido con frecuencia en blanco de críticas dentro de una posición que la veía como una radical. En su estrategia de máxima presión al gobierno, impulsó iniciativas políticas como las protestas en 2017 y 2019, junto a otros opositores como Leopoldo López. La Dama de Hierro le apodaron por insistir en permanecer en Venezuela pese a las amenazas de arresto. A medida que liderazgos opositores como el de Capriles, López o Juan Guaidó se desgastaron, Machado emergió como la última y más clara carta para enfrentar a Maduro. Es así como llegamos entonces a los meses previos de las elecciones del 28 de julio de 2024. Pese a estar inhabilitada, restringida y amenazada, Machado recorrió Venezuela de punta a punta. Las calles la recibían atestadas de gente que la apoyaban a ella y a su candidato Edmundo González Urrutia. Por primera vez en muchos años y en parte gracias al liderazgo de Machado, la oposición llegó de forma unificada a la contienda. Para los críticos del régimen chavista era una oportunidad única para un cambio de gobierno. Pero el 28 de julio el Consejo Nacional Electoral, controlado por el oficialismo, declaró ganador a Maduro. Estas elecciones, cuyas actas no fueron publicadas, son rechazadas por la oposición y Machado, quienes lograron probar con la publicación de más del 80% de las actas electorales que fueron ellos los vencedores. Organizaciones internacionales y múltiples gobiernos cuestionan por ello el supuesto triunfo de Maduro. Numerosas protestas se desataron contra Maduro en Venezuela desde entonces. Miles de personas fueron arrestadas bajo denuncias de ONGs de que muchas fueron arbitrarias. Y el oficialismo inició una campaña contra Machado y González. Este último se exilió en Madrid, España, y Machado continuó viviendo de forma clandestina en Venezuela. Desde aquí, señaló el Comité del Nobel de la Paz, inspira a millones de personas. La opositora venezolana... Bueno, eso es lo que María Corina Machado hace, inspira. Mis amigos, hasta aquí nuestro programa del día de hoy. Muchas gracias a todos ustedes por su amable sintonía. Si el Señor así nos lo permite, regresamos mañana.
José Miguel Comenta, con análisis, opinión, entrevistas,